Hola a todos, mi nombre es Arturo Hernández Rivera y en esta ocasión vamos a ver nomenclatura de química orgánica, empezando por alcanos. Para poder nombrar las cadenas, primero debemos identificar de cuántos carbonos se componen estas. Por lo tanto, aquí les estoy poniendo los prefijos que deben tener los nombres de esas cadenas de acuerdo al número de carbonos que posean, ya sean 1, 2, 3, 4, etc. ¿Ok? Van del 1 hasta el 10 y ese es el prefijo que deben de seguir para poder nombrar su cadena, en este caso de alcanos, pero es para poder nombrar cualquier cadena. También debemos de recordar que existen diferentes maneras de poder representar en el papel las estructuras de las que estamos hablando. Puede ser una estructura, una fórmula condensada, una fórmula semidesarrollada o desarrollada. En este caso ponemos de ejemplo al metano, CH4, y las diferentes formas en cómo se puede representar. De igual manera, existe una forma que nos es más útil al momento de estar estudiando y dibujando las cadenas, que es la forma en zigzag. Aquí estoy poniendo un ejemplo de cómo una cadena en forma semidesarrollada puede ser representada solamente utilizando líneas en donde cada punto que estoy marcando, en este caso en la cadena, representaría un carbono. De esta manera, se nos es más fácil poder dibujar las diferentes estructuras, es más rápido y es más cómodo. Debemos de recordar que cada punto significa un carbono con sus respectivos hidrógenos unidos a él, pues tenemos que tener presente la tetravalencia del carbono. En este caso, estábamos poniendo un ejemplo de un alcano cualquiera. Se dibuja la estructura del alcano y lo primero que hay que identificar, dado que este es el grupo funcional más fácil de nombrar, es de cuántos carbonos se compone su cadena. Es una estructura dibujada en zigzag. Contamos los números de carbonos que la componen y en este caso determinamos que son 7 los carbonos que conforman esta cadena. Al ser 7 carbonos, recordemos los prefijos vistos anteriormente, por lo tanto, se le debe asignar el prefijo a la cadena ept, significando que son 7 carbonos, con la terminación ano, lo cual representará que es un alcano y que no posee ningún otro grupo funcional. Ept va a representar los 7 carbonos y la terminación ano va a representar que es un alcano. En el caso de poseer otros grupos funcionales, pues deberemos adaptar el nombre al grupo funcional predominante. Una vez que sabemos cómo se nombran los alcanos, procederemos a ver otro ejemplo. En este caso es una cadena que posee ramificaciones, puesto que muchos de los ejemplos que ustedes van a ver en sus clases van a tener que nombrar estructuras que poseen diferentes radicales. Ok, entonces ponemos tenemos la estructura y lo primero que tenemos que ubicar es cuál es la forma que abarca al mayor número de carbonos, es decir, el cuerpo o la longitud de la cadena más larga. En este caso vamos a encerrarla y tiene que ser la cadena que abarque el mayor número posible de radicales. Determinamos en este caso que esa es la estructura que más nos conviene para poder nombrar el alcano y lo que procede es ver desde qué punto se va a iniciar a nombrar la cadena, si del lado izquierdo o del lado derecho. En este caso tenemos que preferir iniciar contando nuestra cadena desde donde se encuentre la numeración menor para el primer radical. Por lo tanto, se inicia del lado derecho de la imagen y es desde este punto en donde empezamos a contar nuestra cadena, que posee 8 carbonos. Los demás vendrían siendo radicales, por lo cual también hay que nombrar estos. Determinamos que la cadena posee un radical metilo, etilo y otro propilo, que al momento de estarlos poniendo en el nombre o en la nomenclatura IUPAC de la estructura, estos cambian a ser metil, etil o propil, según sea el caso. Debemos recordar también que las estructuras se nombran de acuerdo al orden alfabético, por lo cual al estar nombrando la cadena, deberemos empezar nombrando el radical, en este caso que
se encuentre en el menor orden alfabético, que sea primero en el alfabeto, que en este caso vendría siendo el etil, el radical etil. Antes de mencionar el etil, se debe de poner la posición en la que se encuentra ese radical. En este caso es el 5. Se separan por un guión y a continuación se pone el siguiente número en donde se encuentra el siguiente radical, siguiendo siempre el orden alfabético, y así sucesivamente hasta completar todos los radicales posibles que pueda poseer esa cadena que se está nombrando. Una vez concluido el poner los radicales, se procede a nombrar la cadena. En este caso posee 8 carbones, por lo tanto se le denomina oct con terminación ano. No solamente existen alcanos lineales, sino también se pueden encontrar de forma cíclica, por lo cual veremos a continuación un ejemplo en cómo este alcano puede o se debe de nombrar. Es un alcano debido a que no posee ningún otro grupo funcional ni dobles enlaces. Se cuentan cuántos carbonos tiene y en este caso se determina que son 6, por lo tanto sería el prefijo ex. Sin embargo, a ser cíclico, se le debe anteponer la palabra siempre ciclo. ¿Ok? Para el dicho ejemplo se está poniendo un ciclo hexano que posee ramificaciones en diferentes posiciones, por lo tanto, también se debe considerar aquí la nomenclatura y tratar de enumerar esos radicales, darles un número o una posición, de manera que estos tengan la menor posición y que abarquen a todos los radicales que se encuentren. Se determina que esta es la nomenclatura más conveniente para nombrar el alcano, que en este caso posee 4 sustituyentes etilos, por lo cual se debe de nombrar y nombrar la posición en la que se encuentran esos etilos, que en este caso al ser 4 se va a separar por 1, 2, 4, 5, guión. Al ser 4 etilos los que están en diferentes posiciones, la preposición que se le otorga es tetra, tetraetilo, tetraetil, separado por un ion, guión, y posteriormente se le otorga el nombre de la cadena o el nombre del compuesto, que en este caso es ciclohexano. Ciclo siempre se debe anteponer, puesto que es un compuesto cíclico, ex, que representa el número de carbonos, y la terminación ano, que va a significar de qué grupo funcional se está hablando. Otro grupo funcional importante del que se tiene que hablar son los alquenos, o sea, compuestos que poseen uno o más dobles enlaces. Estos van a tener una terminación eno. Para poner un ejemplo, se dibuja esta estructura que posee dobles enlaces en ella, y al estar nombrando el dicho compuesto, se debe de procurar que el doble enlace se encuentre en la menor posición posible. Por lo tanto, se inicia de derecha a contar de derecha a izquierda, otorgándole al doble enlace o a uno de los dobles enlaces la menor posición, en este caso es el 1. Los dobles enlaces se encuentran en la posición 1 y en la posición 3. Siempre se debe nombrar de esa manera. De igual manera, la cadena posee una ramificación que es un radical metilo. Se nombra, se enumera en qué posición está, separado por un guión, metil, guión, y ahora una de las formas en las que se puede numerar o nombrar es poner las posiciones en las que se encuentra este doble enlace, poner de cuántos carbonos se compone la cadena y decir que son 2 dobles enlaces. Por lo tanto es hexa, 6 carbonos, di, porque son 2 dobles enlaces, eno. Terminación eno porque es un alqueno. Y el 1,3 nos indicarían en qué posición se encuentra ese doble enlace. Otra forma de ponerlo podría ser hexa-1,3, indicando las posiciones del doble enlace, dieno. Son sinónimos al final de cuentas. El siguiente grupo funcional importante son los alquinos, que en este caso se caracterizan por tener triples enlaces, ya sea uno o más. El ejemplo que se pone aquí es un compuesto que posee ramificaciones y que es un alquino, puesto que tiene un triple enlace. Lo que sigue aquí es ver desde dónde se va a empezar a nombrar y que sea la estructura que abarque el mayor número de carbonos, así como que incluya a todos los radicales posibles.
por lo cual se determina que la manera más conveniente de empezar a nombrar dicho alquino es de igual manera de derecha a izquierda para este ejemplo, teniendo al triple enlace en la posición más pequeña posible y nombrando a los radicales que se tienen, que en este caso son 2 metilos. Al ser 2 metilos, o sea, 2 radicales similares pero en diferentes posiciones, lo que se debe procurar en la nomenclatura es poner la posición en donde se encuentran dichos radicales, que en este caso es en la 3,6. Guión di porque son 2 metiles, si fueran 3 sería tri, tetra, penta, etc. Dimetil separado por un guión, y ahora se procede a decir en qué posición se encuentra el triple enlace, que en este caso es en el 4, se nombra de cuántos carbonos es la cadena, non, nona, porque también tiene que tener fonética el nombre y tiene que sonar correcto, nona y no. El siguiente grupo funcional que vamos a ver y que es una conjugación de los dos anteriores son los eninos, es decir, compuestos que contienen en su estructura dobles o triples enlaces. El ejemplo que se está poniendo a continuación va a ser un enino, que en este caso es cíclico, y como su nombre lo dice, primero se nombran los dobles enlaces, es decir, los en, y posteriormente, y terminando la cadena, se ponen los in, o sea, los inos, ¿sí? Para que el nombre que se le dé a la cadena sea parecido a ese, que sea en, se ponen las posiciones de los dobles enlaces, luego se ponen las posiciones de los triples enlaces. Por lo tanto, al otorgarle la numeración a la cadena, la menor posición debe de ser para los alquinos, o sea, para los triples enlaces, procurando que el doble enlace también tenga la menor posición y que se incluyan todos los radicales. Una vez teniendo la numeración que se le dio a nuestra cadena, podemos empezar a nombrarla de acuerdo a la nomenclatura UPAC. Primero empezando y de manera alfabética con los radicales, el etilo, 4-etil, posteriormente en la posición 8 se encuentra un metil, y ahora indicando en qué posiciones se encuentran los dobles enlaces que pertenecen a esta cadena. 5 en, guión, y en la posición 1 se encuentra el in. Pero como es cíclico, pues primero se debe de decir que es ciclo, de cuántos carbonos se compone, ciclo octa, en qué posición se encuentra el doble enlace en la número 5 y finalizando con la posición del triple enlace en el 1 es ino. Por eso es terminación ino y no eno. Y en este caso fue en, puesto que el doble enlace vendría siendo un sustituyente, más no el grupo funcional definitivo. El siguiente grupo funcional que falta por ver son los alcoholes. Los alcoholes se caracterizan porque en su estructura poseen un grupo hidroxilo, o sea, un grupo OH. Estos tienen terminación, su nomenclatura UPAC termina en ol. Es como nombrar una cadena de alcanos, alquenos o alquinos con terminación ol. Pentanol, butanol, propanol, etc. Son muy comunes. En este caso se dibuja una cadena que posee dos grupos hidroxilos y, como en cualquier nomenclatura, a este grupo funcional prioritario se le debe otorgar la menor numeración posible. Se enumeran en qué posiciones están los grupos hidroxilo, los grupos alcoholes, y dado que esta cadena no tiene otros sustituyentes, se procede a nombrar la cadena que se compone de 8 carbonos, por lo tanto es octa, pero debemos indicar en qué posiciones se encuentran los alcoholes, por lo cual previo a esto se pone 3,5 octa diol. Di porque son dos alcoholes, ol terminación alcohol porque el grupo funcional prioritario es el alcohol, aunque también se podría poner de otra manera que sería octa 3,5 diol. Al final de cuentas son sinónimos y es correcto.